Gonzalo Bernardos, economista. Ya hemos hablado en veces anteriores, en momentos anteriores, pero hoy vamos a hablar de las pensiones. Empezamos con el dato. Alemania va a subir las pensiones a sus jubilados un 3%. Vaya bofetón. Pero no es el primero que le da. Ya lo ha hecho en años anteriores y es porque en Alemania se dan cuenta que sus pensionistas cobran poco. En relación al último salario, cobran la primera pensión el 50,5%. Y el programa que tenía Merkel históricamente, y era que una vez llegabas a la edad de jubilación, tú siguieras trabajando porque la pensión era bastante baja y tenías que complementarla, pues esto ya parece que, presionado por los socialdemócratas, no se ve de la misma manera. Pero también hay que decir una cosa, en España la pensión contributiva media, es decir, dejemos las asistenciales, dejemos aquellas que no han cotizado un mínimo de 15 años, están 1.079 euros. En Alemania, así. Por lo tanto, en comparación con los alemanes, nosotros tenemos una buena pensión. Es el 81,8% la primera pensión en relación al último salario. Y el problema no está en lo que pasa ahora, sino el problema principal está en cuando se jubile las personas que nacieron en la etapa conocida como el baby boom. Que será ya por 2024. 2024. Esto es la generación que hay 650.000 o más nacimientos, dura, si la memoria no me falla, entre el 58 y el 76, y el primer año que se jubila, pues bueno, cuenta que es de aquí a 6. Claro, entonces, a mí me gustaría que los partidos políticos, en lugar de pelearse, en lugar de hacer una reforma express para pasado mañana, cogieran y dijeran a todo el mundo, tranquilos, las pensiones son nuestra prioridad y por lo tanto no se preocupen que aquí jamás un jubilado perderá poder adquisitivo, porque es que esto está dando una gran inseguridad a la población, el hecho de no sé qué pensión cobraré. Unos porque ven próxima la jubilación, otros porque tienen 30, 35 años, tienen un empleo que es bastante malo, que también llevan el virus del pesimismo por lo mal que lo han pasado durante la crisis y creen que jamás mejorarán. Ante un gobierno que no da credibilidad al hecho de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, sino todo lo contrario, pues el nivel de inseguridad de la población, el nivel de descontento justificado, es muy importante. Claro, si yo me voy al gobierno y miro lo que le manda a Europa, le dice el gobierno, no, mire, nosotros vamos a ahorrar 38.000 millones de euros, según en base al poder adquisitivo actual, de aquí al 2050. Bueno, para ahorrarse ese dinero en pensiones, está claro que el actual gobierno está pensando en que tienen que ir bajando progresivamente. Y así ha actuado, porque tiene una reforma del 2013 que incorpora dos cosas tremendamente negativas. Mientras la seguridad social esté en déficit, solo te subirá el 0,25. Bueno, si la inflación es escasa, esto no es un problema, pero es que la economía se normaliza y la inflación a partir de ya va a ser significativa. Por ejemplo, para el 2018 es 1,6 y por lo tanto ya perderán 1,35% poder adquisitivo. Segundo, si la esperanza de vida aumenta, entonces, como le habremos de pagar más años, usted debe cobrar menos la primera pensión. Así, por ejemplo, en el 2019, los que se jubilen en ese año cobrarán en su pensión primera un 0,47 menos, porque la esperanza de vida entre 2013 y 2017 ha aumentado aproximadamente ese 0,47. Claro, juntan las dos cosas y los pensionistas que se manifiestan en la calle dicen, oiga, es que es tremendo, es que usted me quiere cercenar mis posibilidades de vivir dignamente en los próximos años. Y luego, fíjate, una cosa que me parece espectacular, de la inmensa mayoría de los pensionistas con los que yo he hablado. Estoy preocupado por mí, pero es que estoy muy preocupado, tremendamente preocupado por mis hijos. Exactamente, porque es imposible pensar que con los sueldos que se están cobrando ahora y que el gobierno no tiene ninguna intención de mejorar y los empresarios tampoco, las personas estas que dice usted que se jubilarán en el 2024
puedan llegar a tener una pensión, a cobrar una pensión coherente. Sí, sí, es que aquí aparecen dos cosas. La primera, la preocupación de muchos padres jubilados de que los hijos nunca llegarán a tener el nivel que ellos han tenido. La segunda, que les están manteniendo. Porque si está uno de los dos en paro, de la pareja que componen uno de sus hijos, pues resulta que hay que ayudar a los niños para ir al colegio, para las extraescolares, para el día al día. Y claro, en este escenario va la Fátima Báñez y le dice: querido pensionista, le hemos subido la pensión este año, y lo que le sube la pensión prácticamente cuesta más el envío de la carta que lo que le sube, el pensionista se indigna. De la verdad, Fátima Báñez, la inteligencia emocional no ha estado sobrada. Cuando la ministra dice, porque lo dice, subiremos las pensiones lo que podamos, ¿a usted como economista qué cara se le queda? Pues me queda que es una tomadura de pelo. Mariano Rajoy dice: oiga, que yo siempre las he subido, no he sido Zapatero que en el 2011 no las subió, pero hay que reconocer que sobre todo Zapatero en todo el resto de años con las mínimas ganaron poder adquisitivo. Claro, subirlas el 0,25 no es la variable relevante, subirlas es ganar poder adquisitivo. Y aquí lo que hay que decirle a la señora Fátima Báñez, lo que hay que decirle al señor Rajoy: oiga, usted asegura que las pensiones en los próximos años subirán el poder adquisitivo y por tanto los jubilados vivirán mejor con la reforma de 2013 que pone ese 0,25 de subida máxima si hay déficit en la seguridad social? Y ya le respondo yo: no, yo le aseguro que perderá poder adquisitivo. A partir de aquí yo de verdad me quedo súper sorprendido. ¿Por qué? ¿Quién es el principal votante del PP? Los jubilados. Entonces, ¿me quiere alguien explicar del Partido Popular por qué fastidiarlos? Es el 23,6% de la población. ¿Y usted por qué cree que lo hacen? Porque es un gobierno lleno de tecnócratas. Miren, para la mentalidad de Mariano Rajoy, la persona más sabia del mundo, la más lista, el no va más, es alguien que es economista del Estado, técnico comercial del Estado, abogado del Estado, registrador de la propiedad. Y sí, son gente que ha pasado una oposición, son personas que saben recitar bastante bien, son personas que tienen conocimientos, pero la política es otra cosa. La política es llegar a entender qué le pasa a tus ciudadanos, llegar a entender qué problemas tienes, qué le inquieta y sobre todo poner medidas para solucionarlo. La política no es: vamos a cumplir el déficit público este año 2018 y yo voy a dar las zanahorias, es decir, las cosas económicamente que le van a mejorar el poder adquisitivo en el 20 porque hay elecciones. No, la política es anticiparte. Entonces no se ha anticipado y lo de los pensionistas le ha estallado en la cara y la reacción es pésima. Ahora te dice: no, mire, ahora para no decir que me he equivocado, porque los políticos no se equivocan, y menos un registrador de la propiedad o una abogada del Estado, lo que vamos a hacer es coger y poner un impuesto negativo a las personas que tengan más de 80 años. O dice: mira, no, ahora a los que tengan más de 75. Pero ¿por qué no hacemos una cosa mucho más sencilla? Si realmente las pensiones se pagan o se deberían pagar con impuestos, es lo mismo que le rebajes el impuesto que le subes la pensión. Entonces, ¿por qué diferenciarlo? No, porque yo no me he equivocado, Yo es imposible. Es una idea que acabo de tener. Ah, ¿y usted la acaba de tener después de las manifestaciones? No la tenía antes. Luego te dice: no, mire, y ahora entre los que cobran entre 12.000 y 17.000, no me van a pagar impuestos. Cuidado. La franja entre 12 y 17.000 solo es libre de impuestos a los que cobran menos de 17.000, o es para todos los pensionistas. Esto es lo que dice Ciudadanos, ¿no? Claro, o es para todos los pensionistas. Oiga, y de verdad, ¿esto es constitucional? Usted le viene su salario a través de la pensión y no paga impuestos entre 12 y 17.000, yo me viene del trabajo y he de pagar impuestos.
cuidado, 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 porque aquí estamos delante de lo que es una verdadera chapuza, solo con el hecho de que no voy a ceder oficialmente, aunque extraoficialmente he cedido. Y luego, mire este gobierno, qué poco se sabe las cosas. Yo a una persona le cojo y paga menos en la declaración de renta, pero cobra todos los meses igual. No se dará cuenta de que cobra más. Porque hay una cosa que se llama ilusión monetaria y que los gobiernos de América Latina se lo saben muy bien. Si la gente cobra más cada mes, tiene la imagen de que está bien. Si la gente cobra igual, aunque al final en la declaración de renta le resten menos, no tiene la misma imagen. Esto que económicamente está inventado de hace muchísimos años y se llama ilusión monetaria, el gobierno del PP no la ha cazado. Yo me acuerdo de una frase de mi madre. Mi madre era una persona humilde, de todas aquellas personas que pasaron la guerra, que la posguerra les fastidió la vida y que se pudo hacer lo que pudo hacer. Y decía una frase que yo cuando era muy pequeño decía, algo no cuadra. Y me decía, con los precios de la posguerra no podíamos más que ser pobres. Y yo pensaba entre mí, si lo importante no son los precios, lo importante es lo que pueda comprar, ¿no? Pero eso que pensaba mi madre y que posiblemente aún piensa mucha gente es ilusión monetaria. Cuando se congelaron el dinero a los funcionarios públicos en los años 90, si la memoria no me falla, 94, 96, se perdió poder adquisitivo, porque la inflación estaba rondando entre el 3 y el 4, pero como no se bajó el salario, no hubo follón. Si tú en cambio pierdes menos poder adquisitivo, pero se baja el salario, hay follón, porque el fenómeno de la ilusión monetaria es esencial. Y un gobierno que es muy tecnócrata, esto no lo ve. ¿Hay algún partido en el elenco político ahora español que según su criterio tenga un plan, tenga una idea clara de qué es lo que hay que hacer con el sistema de las pensiones? Mire, ni con el sistema de pensiones ni con nada. No hay ningún partido, desgraciadamente, que tenga un modelo económico y social para España. Más le diré. Mire, preciso, el PP sí que tiene un modelo. Pasa que es el modelo que yo no quiero y por eso le he dicho que no tenía modelo. Le cuento el modelo que tiene el PP. Impuestos bajos, prestaciones escasas. Por lo tanto, por sanidad pública, cada vez menos. Por educación pública, cada vez menos. Y por pensiones, búscate la vida. España es uno de los países que recauda en relación al PIB menos. Los ingresos públicos son el 37,7% del PIB y en la zona euro es el 46,1%. Vale, traduzcámoslo y pongámoslo en cifras absolutas. Son 93.000 millones de euros. Con 93.000 millones de euros me puedo pagar el doble de sanidad y me sobra dinero, me puedo pagar otra educación y casi una tercera, y piense usted que el gasto en pensiones es de 125.000 millones de euros, y fíjese, si tengo 93.000, ¿qué pensiones podría dar a mis jubilados? Excelentes. Pero no es esto lo que le gusta al PP. Segundo modelo del PP, yo creo en los salarios bajos, porque si los salarios son bajos, la competitividad basada en esos bajos salarios de las empresas es alta y, claro, si los salarios son bajos, el nivel de vida es bajo. Si el nivel de vida es bajo, yo voy a coger y voy a poder aportar para tener una buena pensión, pues ya se lo sabe, no voy a aportarlo. Por lo tanto, reconozco que el PP tiene un modelo, pero también se lo digo, es un modelo que no me gusta nada. Ahora, si me dice, ¿y qué modelo tiene el PSOE? Lo siento, lo ignoro, va por días, porque no tengo muy claro. ¿Y qué modelo tiene Podemos? También se lo explico. Cojamos la capacidad recaudatoria del Estado y hagamos funcionarios públicos y todo lo paga el Estado. Tampoco es mi modelo. A partir de aquí, a mí me gustaría, desde la perspectiva de la izquierda moderada, la centro izquierda, que hubiera un modelo que nos permitiera coger y hacer frente a una ignominia que existe en la actualidad en España. España es el país más desigual de
la Europa occidental y el tercero de la Unión Europea. Solo nos superan dos grandes potencias como son Rumanía y Bulgaria. Incluso Grecia y Portugal son más igualitarios que nosotros. Un gran mérito, sin duda, del PP. Cierto, cierto. La desigualdad es increíble y no lo dice solamente usted, lo decía también, por ejemplo, ayer Antonio Catalán, el presidente de AC Hoteles, que dice que en España las personas, los trabajadores, tienen que cobrar un sueldo decente porque si no, no vamos a recuperar este país. Es que aquí se ha cogido y se ha puesto la semilla de la destrucción. Por razones que él sabrá, Schäuble, que es el ministro de Finanzas de Alemania, y digo Schäuble y no digo Merkel, porque Merkel sabe tanto de economía como yo de astronomía, lo reconozco, no es muy fuerte, puso que el déficit público era la cosa principal que había que tener y que había que tener cero, y a partir de aquí metió en marcha la austeridad, que ha generado todo tipo de populismos en Europa. Ha generado Beppe Grillo en Italia, ha generado fortalecimiento de Le Pen en Francia, ha generado Wilders, extrema derecha, en Holanda y, por supuesto, aquí hemos tenido dos raciones a nivel español, Podemos, y a nivel Cataluña, el independentismo catalán, que es un grandísimo populismo. Pero hay partidos y economistas que nos dicen también, vamos a hablar de impuestos, bajemos los impuestos, que las personas que los trabajadores no paguen impuestos y que compren, que inviertan en planes de pensiones privados. Uy. Eso también lo están diciendo. Y están poco interesados, ¿verdad? Miren, hagamos un análisis de los planes de pensiones de los últimos 15 años, ¿vale? Entonces, resulta que la media de estos planes de pensiones de rentabilidad es el 3,03. Si usted va figuradamente a la ventanilla del Banco de España, compra una obligación a 15 años, ya le habría dado un 4,6. Entonces, ¿esos planes de pensiones para qué sirven? ¿Para que la gente de la banca gane más dinero? ¿Quién pone a gestionar estos planes de pensiones? Los menos hábiles, es que no son atractivos. Le voy a dar un dato. El año pasado, la aportación media a los planes de pensiones era de un poquito más de 600 euros. Le doy otro dato. La media de lo que tienen las personas que tienen un plan de pensiones privados es 13.300 euros. ¿Sabe cuánto le reporta esto de sueldo extra una vez esté jubilado? 75 euros mensuales. ¿Cree que con 75 euros mensuales alguien va a solucionar sus problemas en la vida? Eso es otra cosa que yo creo que debe ser muy importante. Mire, yo estoy favorable a que la gente tenga una seguridad cuando se jubila. Entonces, yo propongo cambiar el sistema. Hasta ahora sabemos lo que aportamos, pero no sabemos lo que cobramos. Yo quiero cambiarlo esto. Yo quiero que en todo momento se le digan, mire, usted puede elegir lo que cobra. Y yo le pongo por un caso. Dice, mira, yo quiero cobrar 3.000 euros. Muy bien, pues usted tendrá que cotizar, pongamos por caso, por la base, ejemplo teórico, de 4.500 euros. Vale. Si los mercados financieros son favorables, en un año determinado, pues este año no toca 4.500. Este año, con 3.800 ya le vale. ¿De acuerdo? Pero yo sé lo que me va a tocar. Claro, aquí muchas personas se creían que la pensión de jubilación sería mejor de lo que realmente ha sido. Otras han sido imprudentes y han cotizado por lo mínimo. El 86,6% de los autónomos ha cotizado por lo mínimo y otras se han llevado un gran chasco absolutamente inmerecido porque le han cambiado las reglas del juego. Si lo que tenías que cotizar, lo que te contaba era 15 años, pues tú ya te haces un planning para cotizar 15 años, lógico, por parte de personas que son profesionales liberales, que son autónomos. Ahora resulta que son 22. Claro, necesitamos reglas fijas, necesitamos seguridad, no necesitamos bandazos, no necesitamos que delante de una coyuntura un poquito adversa cambie todo. En este momento, las familias en España tienen una elevada inseguridad.
una de las inseguridades, increíblemente, es ¿qué será de mí cuando sea mayor? Claro, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen los partidos de la oposición? ¿Cómo es que no solucionan esto? Cualquier cosa que se hable de pensiones tiene un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque afecta a los pensionistas y afecta a aquellos que van a ser jubilados. Entonces, ahí hay mucho político que desprecia a la gente, que cree que la puede engañar, que cree que no se entera. En España, la gente, y supongo en los otros países, es mucho más lista de lo que ellos piensan. Si yo tengo dudas sobre mi jubilación, porque la pensión pública no sé cómo será, si tengo muchísimas dudas con los planes de pensiones privados, porque la inmensa mayoría, en principio, pone un dinero, lo pone con ganas de ponerlo durante mucho tiempo, pero cuando ve que le renta negativo o le renta muy poco, lo deja. Entonces, ¿cómo se asegura nuestros ciudadanos la pensión? Pues con la vivienda. Y la vivienda, afortunadamente para muchas familias, ha sido aquello que ha permitido, cuando los padres no pueden valerse por sí mismos, pagar la residencia. Tienen vivienda, dice José María Linde. Por favor, por favor, por favor. ¿Cómo está nuestro Banco de España? ¿Cómo está nuestro Banco de España? Necesitan buenos asesores, en imagen me da la sensación. Mire, el Banco de España tiene profesionales excelentes, de una categoría mundial impresionante, unos análisis fantásticos, pero esa independencia brilla por su ausencia. El Linde, con todo el cariño y sin querer ofender a nadie, es un monaguillo del gobierno, repite lo que dice el gobierno. Entonces, en este momento dice esto, que oye, que son ricos, que tienen una vivienda, porque el gobierno se siente presionado y él hace de malo de la película. Primero, el Banco de España lo que tendría que hacer es, ¿por qué los planes de pensiones privados funcionan tan mal? ¿Qué deben hacer las entidades financieras para coger y ser una garantía? Ya ve usted que no hace absolutamente nada. Y sobre todo, debería ponerse del lado de los ciudadanos y decir, políticos, haced algo. En lugar de intentar solucionar un pequeñín problema a corto plazo, que es la pérdida de poder adquisitivo en el año 18, vamos a intentar solucionar el gran problema que viene a largo plazo y vamos a hacer una legislación que dure muchos años. Claro, dice, no, es que para esto está el Pacto de Toledo. Oiga, me parece muy bien, pero necesitamos una legislación para el 30, para el 40, para el 50 y que realmente no se cambie. Y desde mi perspectiva es un cambio total. Mire, el sistema como está desarrollado actualmente de pensiones incorpora una cosa que a mí me encanta, que se llama la solidaridad. Pero una solidaridad... El principio de solidaridad, exactamente. Mal entendida, mal entendida. ¿Por qué? Porque a mí la solidaridad que me encanta es que aquel que se gana muy bien la vida financie parcialmente la pensión del que se gana peor la vida. Y que cuando estemos en los últimos años de nuestra vida, que sean los mejores, porque la gente llega con bastante más salud de la que llegaba hace 30 años y se pueda disfrutar muchas cosas que antes no se podían disfrutar, porque entre otras cosas las responsabilidades familiares deberían bajar. Pues en ese escenario yo lo que propongo es que la solidaridad varíe. ¿Cuál es la solidaridad actual? Gente obrera que ha trabajado 45 años, le está regalando en estos momentos 9 años a los demás. ¿Y por qué les regala? Bueno, porque actualmente para cotizar necesitas 36, para al 100%, 36 años y medio. En cambio, otros que pueden tener una elevada cotización durante 15 años están consiguiendo lo máximo posible porque han cotizado de pensión para el tiempo que han cotizado. Y la relación entre dinero invertido en pensiones y retorno para el primero es mucho peor que para el segundo. Entonces, mi cambio es un cambio tan significativo como el siguiente. Vamos a destopar. Es decir, si ahora hay una base máxima de 3.790 euros, vamos a coger y que la base máxima sea prácticamente el doble, 7.500. De esta manera, los que más cobran también deberán pagar más. Y cogeré y convertiré al sistema en más solidario.
por esta parte. Segundo, claro, si yo he cotizado 45 años, oiga, que estos prácticamente 9 años que he cotizado de más no caigan en la papelera. Que se pueden hacer dos cosas. Una, que sirvan para una cierta solidaridad, aquellos que han cotizado menos porque se han incorporado al trabajo más tarde, porque han tenido responsabilidades familiares o porque han caído en el paro, una cierta solidaridad, pero que también les sirva para cobrar una pensión que no solo sea al 100%, sino de más del 100%. Lo que yo veo muy mal es cuando interviene gente delante de los medios de comunicación y no dice la verdad. Hay gente que dice, yo he trabajado 30 años, y he cotizado 30 años y cobro una pensión de 300 euros. No es justo. Eso no es verdad. En España la pensión mínima son 606 euros. Todos aquellos que están por debajo de esos 606 euros... Es que no han cotizado. Es que no han cotizado los 15 años. E incluso los que han cotizado 15, 16, 17 o 18 años y una vez descontado, porque cuando cotizas 15 años solo, lo que te mereces cobrar, según los baremos actuales, es el 50% de la pensión. Pues imagínese que le llega a 400. Hay una cosa que se llama complemento a mínimos para llegar a 606. Entonces, hemos de ser también responsables. Y ser responsables significa que las reglas del juego, y que deben estar claras y por mucho tiempo, significa, tú te mereces una pensión. 1. 2. La pensión que te mereces, como mínimo, es el salario mínimo. 3. Pero has tenido que cumplir las reglas del juego. Y las reglas del juego no es otra cosa que cotizar. Claro, esa cifra de 86,6% de los autónomos cotizando el mínimo, claro, si no se cotiza, no se ingresa. Si no se ingresa, ¿cómo vamos a poder pagar esas pensiones? Es cierto. Típico tópico del gobierno, no hay dinero. No hay dinero. Es un poco sorprendente cuando hablamos de uno de los países, vivimos en uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Pero no hay dinero. Mire, esto que le voy a contar puede sonarle a populismo, pero es que es el ejemplo más obvio. El coste inicial del rescate de las radiales de Madrid son 2.000 millones de euros. En lugar de subirles el 0,25, subirles el 1,6 a los pensionistas en 2018, significa aproximadamente 1.750 millones de euros. ¿No hay dinero para ello? 1.750 millones de euros, le cuento. El gobierno, la última estimación que hizo era de un crecimiento del 2,3. Vale, yo creo que vamos a acabar con un crecimiento como mínimo del 3. Esto significa 3.000 millones más de recaudación. Es decir, no tiene que subir ningún impuesto, no tiene que recortar de ningún lado. Solo la mejora de la economía mundial que le afecta a España está haciendo que España crezca más de lo que inicialmente había previsto el gobierno y que del cielo le caigan como mínimo 3.000 millones de recaudación. De verdad, cayéndole 3.000 millones más de recaudación, el gobierno a sus principales votantes, a aquellos que ya no están en condiciones, muchos, y que aunque estuvieran en condiciones se merecen no trabajar y se merecen vivir bien porque lo han ganado, les va a negar una subida equivalente al poder adquisitivo. De verdad. Profesor Bernardos, si no fuera porque nos podrían acusar, y seguramente nos acusarán de ser de Podemos, es como para decir que esto es una especie de conspiración para terminar con el estado del bienestar. Empezamos con la sanidad, seguimos con la privatización de la sanidad, seguimos con la educación, ahora estamos con el tema de las pensiones, el trabajo precario. ¿Qué está ocurriendo en este país? Pero mire, aquí hay una declaración de Mariano Rajoy que lo dice todo. Hay que ahorrar. ¿Hay que ahorrar? ¿De verdad? Mariano, ¿de verdad? ¿Le vas a decir que hay que ahorrar a ese 47% de la población que cobra como máximo 972 euros? ¿Le dices que hay que ahorrar a ese 34,3% de la población, según datos de la Agencia Tributaria del 2016, que cobra el salario mínimo menos? Este es un país que en un año como el 2016, que las empresas no financieras incrementaron en promedio los beneficios el 22%,
los salarios, la remuneración media por asalariado bajó el 0,35. En 2015 la remuneración media por asalariado ha subido el 0,15, cuando la inflación ha sido el 1,1. ¿Cómo puede ser que en plena recuperación económica, creciendo al 3,1, se pierda poder adquisitivo por parte de los trabajadores? A mí me parece increíble, pero este es el modelo del PP. Él es lo que cree y justamente usted lo ha dicho muy bien. Él quiere, Mariano y los asesores económicos, que cada vez más nuestro país se parezca en protección social a Estados Unidos. Y ya sabe que en Estados Unidos la protección social es escasa. ¿Y cómo se consigue esto? Pues bajando los impuestos, recaudando cada vez menos. Al recaudar cada vez menos, ingresamos menos y el argumento es, no hay dinero. No. Pues entonces lo que tendré que hacer es recortar. Oiga, que ya no estamos en crisis, ya no tenemos la espada de Damocles que nos decía Alemania de que os recordábamos o salíamos del euro. Y sobre todo, mire, hay una cosa que está variando ostensiblemente y que a mí me encanta, y espero que esto llegue a España en los próximos tiempos. Encuesta en el Reino Unido. ¿Usted es favorable o es desfavorable a subir los impuestos? Por primera vez en mucho tiempo es favorable subir los impuestos si incrementa el estado del bienestar. Y esto a mí me parece fundamental, porque yo soy favorable a pagar más impuestos, y mire que ya pago muchos, y considero que están muy bien pagados, si se dedica a los 4 pilares: pensiones, sanidad, educación y asistencia social. Ahora, soy totalmente contrario a que en este país esté subvencionado hasta el quico. Si vamos a una comunidad autónoma, ya sea Cataluña, ya sea la Comunidad Valenciana, ya sea Euskadi, ya sea la Andalucía, hay toda una serie de gente que vive de las subvenciones. Incluso conocemos el caso de algún político famoso que nunca ha trabajado en una empresa privada, ni en una empresa pública al uso, sino en una empresa que recibe continuadamente subvenciones. Aquí yo pido un pacto de Estado para limitarlas considerablemente. Nos ahorraríamos muchísimo dinero y que pudiera ir a otros usos. Por lo tanto, no es que yo quiera coger y subir impuestos por subirlos, por ideología. No, es que yo creo en la igualdad de oportunidades. Creo que alguien que nace en un barrio modesto debería tener la misma esperanza de vida que el que nace en un barrio rico, y se lo proporcionara eso la sanidad. Creo que las oportunidades en el mercado de trabajo deberían, si no ser iguales, similares, gracias a una escuela pública muy potente. Creo que aquel que llega a los últimos años de su vida y tiene que depender de otros, no tenga que hipotecar su patrimonio, no tenga que tirar del de sus hijos, sino que el Estado se lo pueda proporcionar de la misma manera que se lo proporciona por sí mismo el rico. Entonces, aquí usted me puede decir, usted por ideología es partidario de subir los impuestos, de un sector público potente, y la respuesta es sí. Y la respuesta es porque uno de los principios porque se rige mi vida es igualdad de oportunidades. Mire, yo tengo una frase de hace muchos años que me encanta mucho. Yo no soy superior a nadie, pero no me siento inferior tampoco a nadie. Y esto está en el fondo de esta igualdad de oportunidades. Y si en algún momento donde la igualdad de oportunidades debería ser más significativa, es en los últimos años de la vida, en las pensiones, y sobre todo progresivamente asegurar que todo el mundo puede vivir dignamente. Y fíjese, para vivir dignamente se han de cumplir 2 circunstancias. Una, recibir una pensión que me permita vivir más o menos bien. 2, estar tranquilo, porque el futuro de mis hijos lo veo, si no asegurado, bien encaminado. Y nuestros mayores están padeciendo en este momento, muchos, por las 2 vías, porque no llego a final de mes y porque veo a mis hijos en el paro, veo a mis hijos que realmente tienen unos empleos, algunos afortunados que entran y salen, otros que tienen unos salarios realmente bajos, y esto me preocupa. Y en las manifestaciones estamos viendo ambas cosas. Fíjese una anécdota. El sitio donde más han salido las manifestaciones es Bilbao.
son donde los pensionistas españoles cobran más. ¿Por qué? Bueno, porque es una sociedad muy concienciada, es una sociedad donde tenemos que las personas, muchas de ellas han trabajado en el sector industrial del País Vasco, tienen dudas de que sus hijos puedan tener el mismo trabajo que tuvieron ellos, y todo esto, esta combinación les pone en una inquietud, en una inseguridad, y como muchos de ellos al trabajar en el sector industrial militaron en los sindicatos, tienen una actividad y una manera de organizarse que ha hecho que lo que ha pasado en Bilbao ha sido un éxito apoteósico y que ha dejado al gobierno prácticamente sin habla. Tocado. Ellos saben que los derechos hay que trabajarlos. Y tanto. Profesor Bernardos, muchísimas gracias por sacarnos de dudas y esperemos ese pacto de todos los gobernantes, de todos los partidos políticos, y en su defecto una reacción acorde de los votantes. Muchísimas gracias. Mire, yo lo que espero es que dejemos de hacer táctica política, dejemos de desgastar al contrario y pensemos en que los políticos, y esta recomendación hacia ellos, que se deben a los ciudadanos. Y se deben a los ciudadanos no para solucionarle un problema a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y el principal problema a medio y largo plazo que tiene este país es las pensiones. Y un titular. Señoras y señores, tranquilos, ustedes jamás perderán poder adquisitivo. Quiero ver a Rajoy, a Rivera, a Pedro Sánchez y al líder de Podemos cogiendo y diciendo esto. Me parece que es un sueño. Vamos a por ese titular. Muchísimas gracias, profesor. A vosotros, como siempre.